el personaje tan importante, por lo menos para los que estamos aquí, como psiquiatra, como investigador. Y eh, en la psicología transpersonal, a Carl Gustav Jung lo consideramos un pionero, como si fuera uno de los exploradores que fueron abriendo camino a través de las selvas del inconsciente. Y como sabéis, fue un gran investigador, sin perder nunca su rigor científico, se dedicó a investigar en la mente inconsciente. Con, el, con la sorpresa, digamos, aterradora y maravillosa a la vez, de que buceando en el inconsciente personal, su propio inconsciente y en el de todos sus pacientes, él era psiquiatra y psicoterapeuta, descubrió, como sabéis, el inconsciente colectivo, que es esa región de la mente colectiva, esa región mental del universo, donde se conectan todas las mentes humanas o todas las almas humanas y todas las mitologías y los saberes y las sabidurías de los pueblos ancestrales están de alguna manera conectadas con ese inconsciente colectivo. De tal manera que Jung estudió mitología de todos los pueblos, de América, de África, de Europa, la mitología cristiana medieval, del Santo Grial, la mitología gnóstica, oriental, el I Ching, la astrología, y de alguna manera esto se conecta con el tema de hoy, que es el viaje del héroe. ¿Por qué? Porque el viaje del héroe es eh, lo que se conoce como el viaje interior o el modelo arquetípico iniciático del viaje iniciático. Es decir, con otras palabras, Jung y luego algunos jungianos a partir de él, como Joseph Campbell, se atreven a afirmar que hay un proceso interior, un proceso del alma, un proceso psíquico que se desarrolla en todos los seres humanos y en todas las épocas y en todos los continentes, que es el camino del alma, el camino de la mente, hasta encontrarse con su fuente, que sería esa alma mayor o ese espíritu o esa alma, digamos, de universal. Aquello que se refleja en la mente individual o se expresa en la mente individual en forma de círculos a través de una imagen que es la imagen del círculo o de la totalidad, que sería la expresión de ese arquetipo central que se llama el sí mismo. Quizá para los que no conozcáis la psicología junguiana, todo esto puede ser un poco abstracto y los que ya la conocéis, pues ya lo tenéis por la mano. El caso es que Joseph Campbell, siguiendo a un escritor inglés, le llama monomito al viaje del héroe. ¿Por qué le llama monomito? Porque él descubre que todos los héroes de todas las mitologías, de todos los pueblos del mundo, de Polinesia, de Australia, de África, de Norteamérica, de Grecia, de Roma, de la India, del Tíbet, descubre que todos los héroes y heroínas de todos los mitos del mundo tienen una serie de etapas, una serie de fases que son, digamos, identificables y son, por así decir, un modelo universal. Por eso le llama el monomito, como diciendo que es el mito único o el mito mm, universal, el mito por excelencia, que es el mito del héroe. Entonces, Joseph Campbell escribe, años después de la muerte de Jung, un famoso libro que se llama El héroe de las mil caras, donde hace un estudio comparativo muy riguroso, muy exhaustivo de muchas mitologías, donde va, digamos, delimitando las etapas por las que pasa el héroe. Tan importante que ya sabéis que los guionistas de Hollywood y los guionistas de las grandes películas de televisión, de cine, de Netflix, etcétera, utilizan ese modelo del héroe para construir los guiones cinematográficos. Y ese modelo, Joseph Campbell, después de estudiarlo en muchas mitologías, lo divide en tres partes. Es decir, que el camino del héroe va a seguir tres grandes etapas o tres grandes partes. Y yo estoy investigando esto hace ya un tiempo y estoy escribiendo un libro, ya lo tengo
a punto de publicar, de hecho lo estoy corrigiendo estos días, que se llama El viaje del héroe y la psicoterapia transpersonal. ¿Por qué? Porque podemos estudiar ese viaje del héroe como un héroe arquetípico, mitológico, como Ulises o Hércules o Arjuna, o podemos entender ese viaje arquetípico en tres fases como el proceso de la psicoterapia transpersonal. Es decir, que cada uno de nosotros, desde este punto de vista, tiene una conciencia y esa conciencia, digamos, va atravesando esas etapas. De manera que este modelo, este monomito, nos es muy útil para entender dónde estamos, a dónde vamos, qué obstáculos nos vamos a encontrar en el camino. A nivel de terapeutas nos viene muy bien saber dónde está nuestro cliente, en qué fase está, de dónde viene, qué etapas ha recorrido, qué etapas le falta por recorrer. También nos sirve para ver cada etapa, cómo la presenta el héroe, cómo la supera el héroe y qué peligros hay en cada una de las etapas del desarrollo psíquico, del desarrollo del alma o del desarrollo de la mente humana hacia la mente universal. Y es muy interesante tener por adelantado un mapa, de manera que cuando nos vamos a hacer un camino de Santiago o nos vamos a hacer un viaje al, al Nepal, pues nos viene muy bien un mapa, una guía trotamundos o una especie de cartografía del recorrido, porque eso nos ayuda a prepararnos y a saber dónde estamos y cuánto tiempo nos va a demorar más o menos cada etapa, etcétera. Sí, habrá gente que me dirá, quizá gente aventurera que estáis ahora escuchando, me dirá, hombre, yo prefiero hacer el viaje sin saber lo que me espera y a la aventura. Pero digamos que la medicina psicoterapéutica o la terapia interior, como ciencia que pretende ser, pues le va muy bien tener una especie de mapa o de estructura por donde va la conciencia atravesando sus diferentes niveles y etapas. También es bueno conocer el monomito con sus etapas, porque el terapeuta y el cliente saben dónde está el obstáculo, en qué obstáculo estamos atorados, en qué etapa estamos atrapados. Y por lo tanto podemos ver en los héroes qué soluciones aplican para resolver ese obstáculo y seguir a la siguiente etapa. De manera que es muy interesante utilizar el monomito como algo muy práctico para la psicoterapia cotidiana, para los procesos interiores de los seres humanos. Y tanto si estás haciendo una psicoterapia como si estás haciendo un desarrollo personal en tu vida cotidiana a través de alguna escuela o de alguna disciplina, como puede ser pues, el yoga o la meditación zen o la cábala o la filosofía esotérica o cualquier modelo de desarrollo espiritual, místico o transpersonal que estés haciendo, el monomito te puede ayudar, te puede aportar un modelo, un esquema general, muy general, pero donde tú puedes ver qué etapas has recorrido, en cuál estás, cuáles te faltan por recorrer y qué obstáculos a lo mejor estás arrastrando de las etapas anteriores. Este sería el planteamiento general. Dicho esto, como no voy a poder entrar en las 17 fases, porque las tres etapas grandes tienen sub capítulos o pequeñas etapas. No voy a entrar en las 17, sino que simplemente voy a mencionar las tres grandes etapas y ya está. Y a partir de ahí ya pasaremos a las preguntas, al diálogo, etcétera. Entonces, estas tres etapas son la primera, la salida del héroe o la partida del héroe. Y en esta etapa ocurre una separación del mundo ordinario. Entonces, suele ocurrir que el héroe o la heroína, siempre que diga héroe, vosotros coger masculino y femenino, porque da lo mismo. El mito sirve también
para lo femenino perfectamente, con algunos matices que habría que aclarar, pero en general sirve. El héroe o la heroína está en su casa, está en su palacio, está en su pueblo, está en su campo, está en su casa, en su vida ordinaria. Y recibe la llamada a la aventura a través de un libro, un accidente, una enfermedad, un aviso, un mensaje, un animal que habla, una joya que encuentra, un tesoro que desentierra. Siempre es una casualidad. Entonces la llamada a la aventura aparece en medio del mundo ordinario y se caracteriza porque es una sorpresa, porque es inesperado, porque es incontrolable y porque en el fondo lo estamos deseando. Esta es un gran secreto. En el fondo lo estamos deseando. Si no hay una especie de deseo latente, no. Cuando el maestro aparece es porque el discípulo está preparado. Entonces, en el libro estoy preparando una pieza musical de música clásica para cada una de las etapas y entonces en la próxima reunión que hagamos en el mes de noviembre, de octubre, perdón, os invitaré a hacer este mismo camino, pero todo con música. Hablaré menos y os dejaré con diferentes piezas musicales, si queréis venir, donde escucharemos la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, que es la negación de la llamada. Estoy cómodo, me interesa seguir como estoy, me da miedo crecer, me da miedo hacer terapia, me da miedo salir de la zona de confort, que se dice hoy, me da miedo cambiar, me da miedo lo desconocido, me da miedo la soledad, me da miedo quedarme solo, me da miedo sufrir, me da miedo revisar o remirar mis dolores biográficos, mi infancia, mi adolescencia, en fin, miedo, 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 rechazo a la llamada. Entonces huimos, el héroe o nosotros, en este caso, que estamos en un proceso de crecimiento transpersonal, huimos del Dios, en el sentido de que ese mensajero es una máscara o es un dígito del dios. ¿Por qué? Porque se dice en todas las místicas antiguas que es el dios o la diosa la que llama al alma a despertar, a salir de la caverna, llama al alma a su casa o a su patria celeste. Y esto es un enfoque bastante místico porque es muy diferente a la visión contemporánea o posmoderna que predomina en la actualidad, donde se cree que la mente humana sale de la materia, que de la materia inerte, de la inconsciencia, surge la mente y de la mente surge, digamos, la cognición o la conciencia. Para la mitología antigua y para la sabiduría antigua de todos los pueblos del planeta, es al revés. La conciencia, la mente, el alma viene de arriba, sufre una caída, una segmentación, una separación, una caída, una fragmentación del todo. Es decir, que para todas las tradiciones ancestrales, la mente humana, el alma humana, es una escisión de la mente universal. Esa separación, digamos, es lo que conocemos como el pecado, ¿no? El pecado original. En realidad no existe el pecado, lo que sería es una especie de velo de ignorancia donde ese trocito de la mente se cree la separación, se cree la salida del todo, que no es real y que es imposible que pueda suceder, pero al creérselo, como es una mente divina, genera todo el periplo de el samsara, la separación, el dolor, la muerte, la enfermedad y el tener que peregrinar, viajar, guerrear, batallar por retornar a una paz que intuimos original, es decir, que no es algo en realidad externo a nosotros, sino que en realidad lo que estaríamos buscando sería nuestra naturaleza original, aquello que en el budismo se dice algo así como la recuperación o la restauración de la mente pura, de la mente original, que es la mente del Buda, que es quienes verdaderamente somos. Platón dice, sois dioses y lo habéis olvidado, la teoría de la amnesia. Y Buda dice, sois Budas, pero no lo sabéis. Sabemos de
realizarnos, pero en realidad ya lo somos, ¿no? Entonces ese retorno, esa vuelta a casa es el viaje del héroe. Entonces se puede hacer en un camino pequeño o en un camino grande. Es decir, que hay dos niveles. El nivel de la guerra pequeña, la guerra personal, cada uno con su enfermedad o cada uno con su problema o con su patología, y luego hay una guerra grande o un camino grande, que es el camino iniciático, donde el ser humano ya no solo vence sus demonios personales, sino que vence los demonios universales, es decir, vence el demonio como arquetipo universal, es decir, que ese ser humano que vence en la guerra grande, digamos, llega al nivel de Satori, de iluminación, de Buda, de Platón, Jesucristo y tantas otras figuras que son símbolos de ese camino o de ese proceso de individuación. Carl Gustav Jung lo llama proceso de individuación. Nosotros le estamos llamando viaje del héroe, pero ¿es exactamente lo mismo, Héctor? Sí, es exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? El lenguaje, la presentación, la terminología, las metáforas, las imágenes cambian, pero el viaje, el alma, es el mismo. Lo podemos hablar de una manera más científica, más religiosa o más mitológica o más mística o más, digamos, con el lenguaje de la psicología transpersonal. Entonces, en el libro planteo un modelo del desarrollo transpersonal basado en Abraham Maslow, en Ken Wilber, en la psicología transpersonal, que quizá muchos de vosotros ya conocéis, y si no, pues nada más os invito a que investiguéis un poco lo que se llaman los niveles de conciencia, donde se estudia esos estadios, cómo se producen, cómo una mente humana se puede instalar a vivir allí. Porque el problema no es llegar a un estado de conciencia, que puede ser un pico o un estado puntual, sino que el problema es construir un estado de conciencia. Es decir, podemos tener un momento elevado de conciencia porque salimos de la sauna y tenemos salud y oxígeno puro y lograr un estado de conciencia muy elevado, pero en realidad no nos sirve un simple estado de conciencia. Tenemos que construir lo que en psicología transpersonal se llama una estructura de conciencia para poder habitarla y poder vivir ahí. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que logramos estados de conciencia, pero no vivimos ahí, sino que la conciencia suele vivir en una estructura más baja o más inferior. De manera que nos damos cuenta de nuestro potencial, pero sufrimos porque no vivimos ahí, en ese nivel de conciencia. ¿Y cómo se hace eso? Hay que construirlo. ¿Cómo se construye eso? Bueno, el viaje del héroe es también una construcción interior. Entonces, rechazamos la aventura, rechazamos la llamada del Dios y viene la ayuda sobrenatural cuando aceptamos la llamada del Dios o de la diosa y decimos, venga, lo voy a hacer. Venga, dame el teléfono de tu terapeuta que le llamo. Venga, que sí, que me compro el curso de milagros y lo voy a estudiar todos los días. O sí, que me voy a poner, ¿no? Entonces, en cuanto decidimos valientemente dar un paso más, aparece la ayuda sobrenatural, es automático, está sincronizado. La ayuda natural es un mentor, es un libro, es una película, es una persona, es un amigo, puede venir en cualquier forma y ese mentor nos va a otorgar una serie de herramientas para construir o para abrirnos paso en la selva interior. Y luego ya vamos a pasar de la separación, todo esto es la separación, a la segunda fase, la segunda gran fase, que es las pruebas iniciáticas. Las pruebas iniciáticas o las pruebas y las victorias eh, propiamente dichas, ¿no? Entonces ahí ya salimos del mundo ordinario, el mentor, el rechazo a la llamada a la aventura, todo eso fue en el mundo normal, en el mundo ordinario. Pero ahora ya nos vamos del mundo ordinario, señores y señoras. Ahora ya no esperéis control, ya no podemos controlar esto, ya no podéis controlar esto. Entramos en el mundo no ordinario. Entonces ahí van a suceder grandes cosas, van a moverse los límites
de todos los conceptos, de todas las creencias. Hay una disolución, empieza por la obra en negro, según la alquimia, según Carl Gustav Jung, que estudió la alquimia durante muchísimos años y la astrología, y empieza con el camino peligroso de los dioses, empiezan los peligros. Y entonces hay riesgo de locura, riesgo de enfermedad, riesgo de soledad, riesgo de dolor físico, de sufrimiento, y es una etapa que hay que atravesar. Entonces, cada uno la vive a su manera, pero también se conoce como la noche oscura del alma, es el vientre de la ballena. Entonces, se simboliza en el mito del héroe como el vientre de la ballena, cogiendo el mito de la Biblia de Jonás, porque Jonás es tragado por la ballena. Y es muy simbólico porque es como que el inconsciente nos traga. Es como que la conciencia pierde toda su estabilidad y su control y se sumerge en la mente inconsciente. Claro, es muy peligroso, pero es muy interesante porque ahí descubrimos el océano y descubrimos todas las fuerzas psíquicas, las fuerzas mentales, las fuerzas espirituales que subyacen en nosotros mismos, que son parte de nosotros mismos y que si no nos sumergimos jamás, nunca, jamás podremos ni siquiera sospecharlas y sobre todo dominarlas o poseerlas muchísimo menos. Dicho con otras palabras, imaginaros que cada una de las personas es una ola en el océano. Las olas se ven unas a otras y se pelean entre ellas. Yo soy más guapo que tú, yo soy más feo que tú, yo tengo más dinero que tú. Las olas de la superficie del océano se creen independientes, se creen mejores o peores unas que otras, se pelean, chocan entre sí, se odian, se guardan rencor entre ellas. Sería como la superficie de la punta de los dedos. Y entonces entrar en el inconsciente, en el vientre de la ballena, es ver que todas las mentes son parte de un solo órgano, igual que todas las puntas de los dedos son parte de una sola mano. Entonces, el océano es el ser realmente y no la olita que está ahí en la superficie. Eso es mucha humildad lo que se requiere para eso y mucha humedad. Por eso el vientre de la ballena nos habla de humedad, de oscuridad, de fondo, de bajar al fondo dentro de una ballena, bajar al fondo a la humildad de la soledad, del silencio, de la oscuridad y de alguna manera rechazamos eso todos en algún punto. Por lo tanto, el consejo para el héroe y la heroína es enfréntalo poco a poco. Es decir, no te pido que te vayas 4 meses a una cueva, pero poco a poco, cada día un poquito, ¿no? La oscuridad, la noche, la soledad. Me da miedo esto, pues dúchate con agua fría. Me da miedo quedarme solo. Bueno, pues entonces pequeños encuentros con la oscuridad, con la sombra, porque la sombra, como dice Jung, contiene el oro del amanecer, pero no podemos obtener el oro sin pasar primero por el carbón, por la putrefactio, por la humedad, por el fondo de la ballena. Entonces, hay muchos procesos psicoterapéuticos donde hay técnicas y ejercicios para atravesar o acompañar a la persona justo en esta etapa. Y los terapeutas transpersonales, pues, de alguna manera nos entrenamos en atravesar estos procesos, primero nosotros mismos y luego acompañar a otras personas a hacerlo, ¿no? Y ahí se permite todo, se permite vomitar, escupir, llorar, insultar, sacar todo lo más, digamos, horripilante, horrible, negro, oscuro, negado, reprimido. Es un momento de putrefactio, es simplemente, digamos, el que tiene un huerto lo sabe, el abono, eso es el abono, la caca. Pero es que hay que abonar el huerto para que luego puedan crecer las patatas, los pimientos. Entonces es la fase abono, hay que abonar, la fase en negro. En esta parte también de las pruebas, segunda parte, ya voy terminando la segunda parte, voy a decirlo súper rápido, me perdonaréis, hay el encuentro con la diosa, el arquetipo de el ánima.
La diosa como madre, la diosa como amor incondicional, la diosa como amor posesivo, devorador, castrador, todo lo que es la diosa con todos sus aspectos luminosos y sombríos. Y el enfrentamiento con el arquetipo de la diosa es fundamental. O sea, todo ser humano tarde o temprano se enfrenta a ello. Y si no se enfrenta, lo tiene pendiente. Queda como una asignatura pendiente, porque es como que la conciencia necesita pasar por esas diferentes etapas y el proceso con la diosa es bastante difícil. Tiene que ver con la madre, con la infancia, con el parto, con el embarazo, con el puerperio, con la lactancia, con las heridas de la infancia, en fin, complejo, pero muy interesante, muy sanador. En esta etapa se hacen técnicas de renacimiento, sanación del útero, sanación de las memorias perinatales, las matrices perinatales de Abraham Maslow ayudan mucho, respiración holotrópica, etcétera, etcétera. Luego nos encontramos, y ya voy rapidísimo, con el arquetipo de la diosa joven, símbolo de la tentación, de la sexualidad mal llevada, mal canalizada, una asignatura pendiente también para todos nosotros. ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con la libido? ¿Qué pasa con esa energía en la conciencia? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo la canalizamos? Entonces, la idea fundamental es no reprimir, pero canalizar. Y es muy difícil esto. La mayoría de los seres humanos, desde mi punto de vista, no canalizamos bien esta energía y perdemos energía, tiempo, dinero, salud, y eso es un tema pendiente. Entonces, en el héroe hay una etapa donde se enfrenta a la sexualidad, a la diosa, o la heroína se encuentra también a la sexualidad con el hombre o con el arquetipo del amante, el Adonis, o el Dionisos, o el Orfeo, etcétera, ¿no? El arquetipo del hombre o del padre o del dios. Otro gran arquetipo que hay que enfrentar, todo esto en el mundo extraordinario, en el mundo no ordinario. Jung decía que enfrentarse a los arquetipos es una tarea titánica, es una tarea heroica. Por eso lo que se propone es hacerlo, digamos, en pequeña escala, a través de un proceso sencillo, con algún ejercicio con el padre, visualiza a tu padre, habla con él, perdónale, pídele su bendición para ser diferente a él, para fundar tu propia familia, todo esto, ¿no? Os parecerá muy arcaico y diréis, ostras, ¿cómo le voy a pedir la bendición a mi padre? Bueno, pues eso es muy terapéutico. O sea, son palabras que ya ni se usan, ¿no? Pero escuchar que tu padre te dice, yo te doy mi bendición, es súper liberador y súper terapéutico. Y es una manera personal, desde la psicología personal, con tu propio padre, de ir trabajando o acercándote al arquetipo transpersonal del animus o del Dios. Porque luego hay muchos temas, que es el Dios como fuerza ordenadora del universo, fuerza legisladora del universo. Como poder o potencia universal, genera para muchas personas fricciones, resistencias, rechazos, odios. Y entonces aquí vemos en terapia que muchas personas tienen conflictos con la autoridad, con su jefe en el trabajo, con su padre físico o con su estado. Tienen problemas con el ayuntamiento, con la policía, con la Guardia Civil, con el gobierno, con el ministerio. Todos los conflictos de cabeza, los conflictos de papá, de autoridad, es un trabajo pendiente con el arquetipo del padre. Y yo lo veo todos los días en la terapia como trabajando con el padre de la persona virtualmente, es decir, el padre no viene a la sesión, pero hacemos trabajos, ejercicios terapéuticos, la persona trabaja su figura, digamos, paterna y entonces va resolviendo, curiosamente, las multas del tráfico ya no le llegan o ya no le ponen más multas de tráfico o curiosamente le llega una carta a Hacienda donde dice se han equivocado y lo que tenía que pagar ya no lo tiene que pagar. Entonces me diréis, hombre, Héctor, tú haces milagros. No, no, yo no hago milagros. Esto funciona así. Se llama sincronicidad, que es el trabajo interior verdadero, profundo,
verdaderamente disuelto con la luz de la conciencia, la voluntad y el amor puro e incondicional, eso es un poder extraordinario y eso disuelve. Y ese trabajo interior bien hecho genera cambios en el exterior. O sea que no es magia, es sincronicidad. Es una ciencia perdida. La ciencia del viaje interior, la ciencia del peregrinaje interior o la ciencia de los antiguos templos, de los antiguos misterios, de la psique, del alma profunda. Y ya nos vamos ya terminando a la tercera etapa y última, que es, bueno, antes de salir del mundo no ordinario y de volver al mundo ordinario, hay una pequeña cosa que es la apoteosis, que es la obtención de la gracia, ¿no? La gracia divina. Me he enfrentado a los poderes instintivos, animales, el dragón, el tigre, la sexualidad, la diosa joven, el dios joven. Me he enfrentado a la diosa, a la madre. Me he enfrentado al dios, al padre, a la ley, al orden, a la rigidez, al dogma. Y me he enfrentado a la sombra, a la ballena, a la soledad. Entonces, antes de volver al mundo ordinario, recibo la gracia. Y la gracia es indescriptible. Así que no os la puedo describir. Solo puedo decir que la pidáis, o sea, que pidáis la gracia. La gracia no la puedes obtener, no la puedes robar, no la puedes exigir. La gracia se te da, es un don. De hecho, la palabra gracia es la traducción latina de una palabra griega y de una palabra sánscrita. Es un don, es decir, la característica que tiene es que se nos da. No es conseguible, por así decir. Y entonces ahí tú experimentas esa dimensión espiritual, unitiva, la unidad cósmica, la trascendencia, por así decir, otorga, otorga su esencia, su gracia, su don, su tesoro, y está como deseosa de darse. Es lo que llaman en el sufismo pues, el amor divino, ¿no? El amado y el amante, ¿no? Entonces ellos ven como que el alma y Dios son como un amado y una amada, son como una pareja, y le llaman las bodas místicas. Y entonces esta gracia es un don. La palabra don también significa eso, viene del verbo sánscrito de donare, ¿no? Dana, que significa gracia incondicional, gracia absoluta, gracia total, gracia 100%, totalidad, ¿no? Es como un pedazo de la totalidad, aquello que se simboliza en el mito del héroe por un diamante, por una rosa, por una flor, por una joya, por un grial, la copa del grial, una tabla esmeralda, unas tablas de la ley. Entonces, ahora yo vuelvo al mundo ordinario. El héroe, tú y yo volvemos al mundo ordinario. Y en la vuelta al mundo ordinario, lo primero que nos encontramos es el choque con el mundo ordinario. Y entonces ahí, en la tercera gran etapa, que es el retorno del héroe, de la heroína, el retorno, chocamos con la negativa a regresar. No queremos regresar. Uy, con lo bien que estoy aquí, qué bien que estoy aquí colgado, qué bien que estoy aquí en este retiro, qué bien que estoy aquí en la meditación, con lo bien que estoy aquí en el templo, con lo bien que estoy aquí en el Camino de Santiago. Sí, pero llegas a Santiago, vas a la misa de la catedral o a pasear por ahí y dices, bueno, a las 8 tengo un tren para volver a la gran ciudad, a la urbe, al trabajo, el lunes trabajo, la oficina, los coches, los semáforos, el caos, los horarios, la angustia, la presión. Entonces, la primera es no quiero volver. Y existe esta tentación de quedarse en el camino y ser como, digamos, un peregrino perpetuo o ser un exiliado perpetuo. Y parece ser, hay gente que se queda, ¿no? Pero tampoco le va a servir si se queda. Tiene que volver
y si luego decide volver o regresar, regresa, pero no se puede quedar bien sin volver para experimentar el contraste. ¿Por qué? Porque dice el curso de milagros que el Espíritu Santo, la mente cósmica, enseña a la mente individual a través de los contrastes. Entonces los contrastes son necesarios para el aprendizaje. Son dos maderos que se están chocando. La teoría del impacto, que decía Jorge Ángel Libraga, ¿no? La teoría del impacto, si no hay un impacto, la conciencia no despierta. Entonces el contraste es necesario, pero nos resistimos a ese contraste y no queremos volver al mundo ordinario. Entonces aquí hay varias pequeñas etapas dentro de la tercera que son chulísimas y súper divertidas. La huida mágica. La huida mágica es, me voy del mundo no ordinario al mundo ordinario, huyendo con la joya en la mano, sin permiso del dios o de la diosa. O sea, tengo que escapar. Esto os lo pondré con música en la próxima reunión el mes que viene, en octubre, para que veáis cómo puede sonar la huida mágica. Cojo la joya, me voy corriendo y el dios me persigue. Y hay muchos mitos que el dios o la diosa persiguen al héroe porque está robando algo que no le pertenece. Es como el fuego de Prometeo. Y entonces es peligroso ese fuego en el mundo ordinario. Entonces el dios o la diosa lo persiguen o lo retienen, pero el héroe se escapa. Luego hay una huida del mundo no ordinario al mundo ordinario, que es todo lo contrario, es el mundo ordinario me viene a buscar. Es como que va toda la familia, los niños, los nietos, a buscar al héroe y le dicen, tú, desgraciado, ¿qué haces aquí? Te necesitamos en el pueblo. Vente porque necesitamos tu fuerza, necesitamos tu astucia. Entonces es como Penélope o Telémaco suplicando a los dioses que le devuelvan a Ulises, que los pretendientes están devorando la isla, están devorando el palacio. Entonces necesitan que el héroe retorne para que ponga orden, justicia, para que proteja a los suyos. Pero el héroe no quiere volver. Y entonces el mundo ordinario, el mundo exterior, envía algunos emisarios para que el héroe vuelva pese a su deseo. Eso también pasa, por ejemplo, con los falsos paraísos o los falsos viajes o los falsos dones, ¿no? Tenemos a una persona eh, colgada en una droga adicción, o en un alcoholismo, o en una adicción de sustancias, y el mundo exterior está intentando acoger a la persona y traerla al mundo normal. Pero en este caso, la adicción es una especie de adicción o de apego a los estados elevados de conciencia. Por eso yo un día le decía a María Jesús en otra charla que el arquetipo del sí mismo, aunque sea la divinidad, también es peligroso. Y ella me preguntaba, pero no entiendo, ¿no? Entiendo el peligro del arquetipo animus, del arquetipo anima, de la joven seductora o del puer eternus, el niño que no quiere crecer, pero ¿cómo el arquetipo de lo divino, cómo la gracia última, el don divino puede ser un peligro? Pues también es un peligro, María Jesús, desde este punto de vista, ¿no? O sea, es un peligro en el sentido de que también la mente humana se apega también a eso. Y eso puede constituir, aunque sea lo más excelso y lo más sagrado, un objeto de apego y de adicción. O sea, es como, digamos, el acabose, ¿no? Encima de que es algo bueno y bonito, encima también la mente se apega a eso. Pues sí, es que la mente escindida, la mente pequeña, el camamanas, el ego, su característica es el apego, es el pegamento. Entonces se apega a cualquier cosa. Y bueno, gente guapa, pues cuando vuelve el héroe, tiene en el regreso esas diferentes etapas y la última sería la capacidad de armonizar la experiencia de las dos etapas previas, la salida del héroe, la vivencia de las pruebas iniciáticas y el retorno y poder vivir en los dos mundos a la vez. Y acabo aquí con esto para que tengamos, aunque sea unos minutitos, para preguntas y respuestas, porque el héroe o la heroína necesita ahora vivir en el mundo ordinario, pero sin perder la gracia, sin perder el don. Y esa dicotomía es una gran complejidad. Y hay muchísimos psicólogos y filósofos transpersonales
que han estudiado esas etapas donde la complejidad no es obtener la gracia, sino vivir en el mundo ordinario con la gracia a cuestas y no volverse loco y hacerlo de manera natural. Entonces, hay muchos terapeutas que trabajan en esas etapas porque hay filias y fobias, hay apegos y contradicciones y hay también sufrimiento. Por ejemplo, podéis, todos habéis conocido a alguien que ha obtenido una gran, qué sé yo, una gran iluminación, una gran comprensión en un retiro budista o en un retiro de fin de semana, que luego vuelve y no se acaba de adaptar nunca al mundo ordinario. O sea, o se vuelve un desgraciado o se pone de blanco y todo el día, digamos, predicando mantras, ¿no? Entonces, no encuentra el equilibrio entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana. Entonces, al no encontrar ese equilibrio, la vivencia de los dos mundos a la vez, pues esa lucha le produce un sufrimiento y tiende a el mundo extraordinario no sirve, o todo aquello me lo inventé, fue una fantasía, o por el contrario, el mundo ordinario es una porquería, es una basura, y no vale la pena y no lo acepto de ninguna manera y sufro y lo odio. Entonces, las dos cosas son, digamos, patológicas o patogénicas. Y bueno, gente guapa, termino con una frase de Jung para cerrar la exposición y hacemos 5 o 10 minutitos de preguntas. Jung dice, entonces tuve un momento de extraordinaria lucidez en el cual abarqué con la mirada el camino que había seguido hasta allí. Me dije a mí mismo, estas son palabras de Jung, ahora posees la clave de la mitología y tienes la posibilidad de abrir todas las puertas que dan a la psiquis humana inconsciente. Pero alguien dentro de mí susurró, ¿por qué abrir todas las puertas? Surgió entonces en mí la cuestión de qué era lo que yo realmente habría logrado. Había explicado los mitos de los pueblos primitivos, había escrito un libro sobre los héroes, pero ¿cuál era mi mito? ¿En qué mito yo vivía? ¿Qué mito era el que estaba sucediendo en mí? ¿Vives tú en un mito? Me preguntaba a mí mismo. ¿Tenemos mitos los seres humanos? Y dice, entonces me sentía disgusto y dejé de pensar, pues había llegado al límite de mis fuerzas. Os invito a que reflexionéis cuál es vuestro mito, en qué mito estáis viviendo. Muchas gracias. Nos aplaudimos a todos. Bueno, gente guapa, pues podéis hacer preguntas conectando el micro o por el chat. Casi yo prefiero el chat, ¿eh? Porque el micro suele dar problemas de ahora me oyes, ahora no me oyes. El chat lo tenéis aquí. Buenas tardes, dice Paulina. ¿Se puede estar en una terapia del camino del héroe, perdón, en una etapa del camino del héroe y regresar a una anterior porque se siente algo que falta por cumplir? Sí. Muy buena pregunta, Paulina. Muchas gracias. Sí, porque hay etapas que vamos recorriendo, pero nos damos cuenta que en una etapa anterior o algunas anteriores nos ha faltado una pieza, nos ha faltado un enigma que no hemos resuelto. Entonces no pasa nada, volvemos atrás, resolvemos ese enigma y seguimos adelante. De alguna manera, Paulina, y para todos, el viaje del héroe es el juego de la oca. Con lo cual, de oca en oca y tiro porque me toca, avanzo mucho, pero recordar que hay la cárcel, la posada, la muerte que nos lleva a la casilla de salida. Entonces, no te sepa mal repetir o revisar cosas de vez en cuando. No te sepa mal porque la naturaleza no funciona en línea recta, continua, sino que la naturaleza funciona, parece ser una forma espiralada, de manera que volvemos a pasar una y otra vez por el mismo sitio, pero como en un laberinto. De manera que es el mismo sitio, pero a la vez no es el mismo sitio. Muy bien. ¿Más preguntitas tenéis? Dice Alicia,
Gracias. ¿Puede estar el conflicto con la autoridad reflejado en la relación con la madre en lugar de con el padre? Sí, exactamente, Alicia. Muy bien visto. ¿Por qué? Porque yo hablo del arquetipo madre y del arquetipo padre, digamos, en la mitología universal, pero luego está, digamos, la vivencia cotidiana. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en una familia los roles pueden estar invertidos y la madre puede hacer, digamos, roles arquetípicamente masculinos, sin entrar a juzgar o a valorar, ¿eh? Si eso está bien o está mal, sino simplemente que se observa eso, ¿no? Que se cambian los roles y que entonces el conflicto yo no lo tengo con mi padre, sino con mi madre en el caso de que ella haya ejercido el rol de autoridad y de poner límites, que es un rol arquetípicamente, digamos, masculino. Y no estamos valorando ahora si es bueno o malo que lo haga uno o otro. Lo que sí que decimos es que se necesitan las dos energías. Y da igual si la hace un hombre o una mujer. Ahí no quiero entrar. Pero sí que se necesitan las dos energías. Es decir, hay una energía maternante, amor incondicional, amor horizontal, pero necesitamos también un tipo de amor paterno, digamos, aunque lo haga la madre, limitante, digamos, cortante, que te ponga un límite, hasta aquí puedes y hasta aquí no, esto no te lo permito, y necesitamos esas dos energías. Si la ejerce el padre o la ejerce la madre, da igual, pero si se ejerce, digamos, de manera traumática o el niño la percibe así o la vive así, entonces hay un conflicto con la autoridad. Puede ser con la madre, efectivamente. De hecho, hoy en día es muy habitual que no sea una figura de poder en un hombre, sino en una mujer. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no se termina el viaje? Si se interrumpe debido a las resistencias de la persona. ¡Wow! ¡Qué pregunta, Paula! Buenísima. Te voy a decir algo que hay mucha gente que no le gusta lo que voy a explicar, pero yo lo digo. Y al que no le guste no pasa nada, no tiene por qué gustarle. Si se acaba tu vida y no has acabado todo el viaje, vuelves a reencarnar para seguir en tu viaje. De manera que el viaje se tiene que terminar sí o sí. Es decir, toda alma humana o toda mente escindida tiene que llegar a la totalidad, al Buda o al Cristos, Cristos cósmico, o a la Sofía, ¿no? Que dirían los platónicos. Y si no se llega en una encarnación, hay muchas encarnaciones para llegar. Otra pregunta, y a lo mejor me salto algunas porque ahora os estáis animando. Victoria dice, ¿puede ser una vida pasada la que te pueda hacer llegar a un conflicto con la autoridad o la de un ancestro de tu clan? Sí, sí, ¿ves? Esto encaja con la respuesta anterior. Lo que te queda en esta vida pendiente, en la siguiente vida, gracias a tu clan familiar y a tus conflictos coyunturales, se reactiva la herida o el enigma que no resolviste en la vida pasada o en la infancia, de lo mismo. Con lo cual, sí, es una muy buena apreciación entender que la vida es un continuo y que la totalidad es digamos, una meta, digamos, perenne, más allá de todas las vidas. Dice Alicia, los roles están invertidos en mi familia y por eso entendía que era posible. Gracias, Héctor, a ti, gracias a vosotros. Victoria, ¿puede ser una vida pasada la que te pueda hacer llegar a un conflicto con la autoridad? Ah, esta ya la he leído. O la de un ancestro de tu clan, la que te haga retroceder en el viaje. Bueno, en realidad, en realidad, nadie te hace avanzar, nadie te hace retroceder. En realidad, ellos son detonantes, son ejemplos, son espejos, son catalizadores. Por eso no me gustaría utilizar la expresión, este ancestro me ha hecho retroceder. No es cierto. En realidad, es tu falta de resolución de ese enigma en el ciclo anterior te lleva a que ahora se te está repitiendo. Pero no es ese ancestro que te hace retroceder, ni ese jefe en tu trabajo ni ese ladrón que te ha robado la bici, sino que eso que se te está manifestando ahora es el resultado de una prueba no superada en el pasado. De manera que siempre eres tú el que avanza o el que retrocede.
Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, lo vamos a dejar aquí. Os invito a que me escribáis un correo electrónico, que me escribáis por WhatsApp. Entonces os dejo aquí mi WhatsApp. Yo hago sesiones de terapia individual, de terapia transpersonal y estoy a vuestra disposición. Os dejo mi correo electrónico y si me queréis hacer alguna pregunta, también me podéis escribir. Es info@hectorgilgarcia.com. Y ahí os dejo también mi teléfono. Entonces, muchísimas gracias.